Bueno, ¿hoy qué es? Hoy 2 de marzo. Y 18 del mes de Adar. Y bueno, entonces vamos a seguir con lo que tenemos, porque estamos hablando de la Sefirá Keter, y lo que tiene que ver con Neptuno y aquellos que tienen mucho Neptuno en el árbol sefirótico como que está fuerte. A propósito de todos, hola Lea, un gustazo verte, de todos los que están acá presentes, ¿quiénes tenían Neptuno fuerte? Pregunto. Acá está Elvi, está Adri, Cintia Laver. Yo tenía. Yo tengo uno. Yo tengo 2,9. Un No, montón. un montón, un montón. Yo, Roberto, ¿Vos, Elvi, qué? 4. ¿4? Sí. Bueno, mandale un beso a Dios de mi parte. Ok. Gracias, Roberto. Bueno. Yo tengo 0,5. 0,5. Bueno, el tema es... Tengo 1, básico. Básico. Bueno, igual ya eso es, básico ya es. Esto significa que hay que saber manejarlo bien, toda esta energía. No es así nomás. No es una energía vamos a recordar que en esta sociedad que vivimos, ¿qué es más valorado? ¿La energía de Plutón o la energía de Neptuno? Plutón. De Plutón, porque se valora mucho que una persona deje de su casa, sus hijos, que deje todo para dedicarse a trabajar o estudiar. Se valora mucho, mira el sacrificio que hizo. Bueno, eso es Plutón. En cambio, una persona que está todo el día haciendo, no es valorado por la sociedad, porque no produce nada, ¿sí? Entonces, la cosa sería que es muy complicada porque vamos a recordar que todos nosotros tenemos una psiquis que se nutre de muchos mitos, de mitos universales, sociales y personales. Hola Gaby. Y estos mitos nos indican que a lo mejor una persona puede sentir como que esta energía no está bien, pero por otro lado, recordemos que toda energía transpersonal es una energía demasiado fuerte y que nuestra psiquis no puede trabajar, es imposible. La única manera de trabajarlo, ¿cómo era? ¿Recuerdan que lo hablamos para Plutón? ¿Cómo se hacía? Aceptarla y trabajar el Serampín. El Serampín, exactamente, trabajar el Serampín. Entonces, pero es una energía demasiado poderosa. Entonces puede pasar, hay personas que van a decir, no, por favor, vete Neptuno, vete de aquí. Y en realidad Neptuno va a venir de todas maneras y puede traer cosas muy complicadas. Entonces tenemos que aprender muy bien a canalizar, pero especialmente ver si nosotros vamos para un lado o para el otro, de acuerdo a nuestra psiquis. Porque también vamos a encontrar acá Neptuno, 375 dice, ¿quién dijo 375 de Neptuno? Mili. Tiene 375, bueno, bastante también. Bueno, entonces, ya con básico ya es mucho Neptuno, gente. Así que estamos hablando que todas las personas aquí tienen mucho Neptuno. También, por otro lado, era previsible en una clase donde tiene mucho que ver con Neptuno. Es decir, generalmente los alumnos de acá o tienen mucho Urano o tienen mucho Neptuno. Cualquiera de las dos va a estar muy bien. Pero acá lo más importante es ver si la psiquis se banca esta energía y cómo canalizarlo para lo mejor, ¿no? Bueno, entonces, seguimos tratando de ver, vamos a referirnos, la semana pasada no cuenta, pero hace 2 semanas sí estamos con toda esta parte de Keter, contamos algunos tips que eran importantes, y vamos a tratar de ver qué es lo que empieza a ocurrir con la persona que tiene mucho acceso a Keter. Vamos a aclarar esto, vamos a tratar de ver, un segundito que vamos a ver algunas cositas. Un segundito, que estoy compartiendo.
¿Están viendo? Sí. Se ve el árbol sefirótico, ¿sí? Bueno, atención. Una persona que tiene mucho acceso a Keter está mucho de este lado, ¿sí? El tema es que, bueno, hay un gran tema, hay un gran problema, porque nosotros estamos viviendo acá, estamos muy, muy alejados de esta energía, pero esta energía es la que va a empezar, o debería empezar a bajar, por todos los senderos del árbol sefirótico hasta llegar aquí. Vamos a recordar una cosita que habíamos visto, pero que ahora habría que ver un poco más en detalle. Lo que viene de acá se llama Shefa, que es la energía de Dios, la manifestación de Dios, la energía vital de Dios. Y va pasando por cada uno de estos senderos que existen, ¿sí? Esta energía, ¿recuerdan cómo venían las Sefirot? ¿Qué es lo que hacían las Sefirot? ¿Recuerdan? Tomaban un 100% de la luz que venía del Ein Sof, tomaban un 90 y dejaban pasar un 10, y así, sefirá por sefirá, iban haciendo exactamente ese trabajo. ¿Recuerdan? ¿Sí? El tema es que cuando una de estas sefirot está fuerte y la tengo en sombra, se tapona la sefirá y ya por aquí no puede pasar la yefa. O si está en Atzilut y no la llevo a su máxima expresión, esa sefirá también se tapona y al menos por acá no va a pasar esa yefa que viene acá desde Keter. ¿Ok? Y vimos como muy peligroso que no se tapone nunca Yesod, que es la luna. ¿Por qué? Porque la luna, si se tapona, no tiene después cómo llegar aquí. Es decir, si mi parte emocional anda mal, estoy frito. ¿Por qué? Porque a Malhut no entra bien la cosa. ¿Ok? Eso lo habíamos visto, estamos repasando un poquito. El asunto es que tenemos mucho acceso a Keter y tenemos que empezar entonces a entender que no es solamente tengo acceso a Keter que viene que distorsiona mi psiquis, sino que yo tengo que entender que es una energía vital que va a intensificar cada parte de mi alma. Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. Entonces vamos a tratar de empezar a desglosar el alma de una manera separada. ¿Sí? Vamos a hablar lo que es un poquito de Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. Y luego vamos a ver los anclajes más comunes que puede tener cualquier persona, especialmente con esta parte que se llama Nefesh, que es la parte que nos recubre. ¿Sí? Vamos a empezar más desde acá abajo. ¿Qué es Nefesh? Estamos viendo las partes del alma que tienen que ver con que tienen que estar bien sincronizadas para tomar todo el tiempo la yefa que viene desde Keter. En realidad desde Keter, sino desde Ein Sof. Lo que pasa es que esta luz no la podemos ni ver, y Ejidá tampoco. Nosotros no tenemos acceso a esta parte. Esta es nuestra chispa de Dios. Bien. Entonces, empezamos más de abajo y decimos, ¿qué es el Nefesh? ¿Alguien tiene idea? Alguna vez lo nombramos. ¿Qué era el Nefesh? ¿Recuerdan? Hola, hola. ¿Están ahí, gente? Pues no lo estoy Sí. viendo. Yo no veo a nadie, así Sí, no parece que no sé qué pasa, que no veo. Siempre veo una tirita ahí con las caritas y ahora no la veo. Bueno, ¿qué era Nefesh? Era la energía vital, tipo el aura, que recubre a una persona. Y que es la más baja de todas las partes del alma, la que más unida está al cuerpo y la que más sincronía hace con el cuerpo. Tanto que cuando una persona fallece, esa parte del Nefesh sigue queriendo estar con lo que estaba haciendo antes. Vamos a suponer que una persona, inventemos, lo Aleinu, está andando en bicicleta, lo atropella un auto, y en ese momento, o está andando una moto y lo atropella un auto, y en ese momento fallece del accidente. El Nefesh, lo más probable es que quiera agarrar la moto y quiera seguir andando, y dice, pero ¿qué pasa? No lo puedo agarrar, porque está totalmente ya unido al cuerpo. ¿Sí? Esta parte es la que va a quedar unida al cuerpo y que en realidad dice la Kabbalah que la gente tzadik, la gente justa, la gente que ya llegó a un trabajo de dominio de él muy importante, sus cuerpos no se descomponen.
en el momento que son enterrados, directamente no se descomponen. Y esto también se extrae de cuando Jacob fallece, estando en Egipto, van y lo embalsaman. ¿Y cómo lo embalsaman? Si no se puede el embalsamiento dentro del judaísmo, no hay embalsamiento. ¿Por qué razón lo harían? Porque los hijos sabían que era un tzadik y que un tzadik no se descompone su cuerpo, porque su cuerpo ya está siempre rodeado de una energía. Se utilizó todo, ya la materia no es materia, digamos. Entonces tenían mucho miedo los hijos de Jacob que los egipcios, que era una persona ya muy popular, el padre, porque era el padre de Yosef, que era el virrey de Egipto, entonces tenían miedo que lo empiecen a hacer idolatría, porque iban a ver que no se descomponía. Entonces, vamos, como ellos embalsaman, vamos a hacer como que embalsamamos. Entonces ellos después verán que el cuerpo no se descompone, pero en realidad el cuerpo no se descomponía. Ahora, esta parte del Nefesh dijimos que la que va a estar siempre con el cuerpo, ¿sí? Es decir, si yo después tengo otra vida, Alberto, sí, ¿el Nefesh no queda cerca del cuerpo hasta un año máximo? no, pero siempre va a recubrir, que si cuando venga el Yurt, sabe que el día del aniversario, ahí va a venir todo el resto, digamos, pero siempre queda una partecita, por eso los restos son sagrados, porque tienen parte de Dios, hay cositas ahí, ¿sí? Ahora, el alma sí, el alma en la primera semana, después de fallecido, el Nefesh vuelve a la casa, porque para él no sabe qué pasó, vuelve a su casa tranquilamente, hay que tapar los espejos. ¿Por qué razón? Es una clase media tétrica esta, pero estoy hablando de las almas. Para que no se vea para que no vea que no está su reflejo y sufra. Exactamente, y no, puede haber un reflejo, pero se va a asustar mucho, entonces va a haber otros entes ahí, entonces más vale que no se tapan los espejos. Pero bueno, no importa. No quiero una clase de la vida después de la vida, sino la pregunta es, una persona fallece y vuelve otra vez a nacer. Pregunto, ¿con el mismo Nefesh o con otro Nefesh? No sé. Con otro y una parte del anterior. Vamos a tratar de ver esto. Resulta de que, le voy a contar una cosa que me pasó cuando yo estaba con los tibetanos. No es que yo lo vi, a mí me lo contó el profesor. Cuenta mi profesor, escuchen bien que es un relato que pone la piel de gallina. Cuenta mi profesor que el padre de su profesor iba caminando por un monasterio tibetano y ahí en los monasterios, cuando fallece un monje tibetano, lo entierran ahí mismo en el monasterio. Es decir, hay una especie de cementerio pequeño dentro del mismo monasterio. Entonces estaba caminando un profesor con su alumno, que va a ser a la postre el profesor de mi profesor, digamos, y estaba mirando las tumbas, está caminando por ahí, y de pronto hay una tumba que la ve y se queda mirando esa tumba, como que le llama algo la atención. Entonces viene el maestro del maestro y le dice, te quedaste mucho mirando esa tumba, ¿no es cierto? Sí. Y después siguen caminando, y cuando siguen caminando él vuelve a mirar para atrás, como que le llama mucho la atención. Me dice, ¿qué te llamó la atención? No sé, pero no sé. Dice, bueno, te voy a comentar, ese fuiste vos en tu otra vida. Terrible, fuertísimo. Ahora, el alma de esta persona y el alma de esa persona que ya falleció, ¿son las mismas o no? Si estamos hablando de que eres el mismo en otra vida. ¿Se entiende? Deberían ser la misma, ¿no? Ok, entonces, si es la misma, ¿cómo puede ser? Está ahí, está acá. Entonces, cuando venga la resurrección de los muertos, el judaísmo dice que en el momento mesiánico, cuando venga el Mesías, tiene que venir la resurrección de los muertos. Ok, entonces la pregunta es, si viene la resurrección de los muertos, todo lo que fuimos nosotros en otras vidas se van a levantar y nos vamos a encontrar cara a cara con todos ellos. Es decir, va a venir una persona y va a decir, hola, así que vos sos Norberto, sí, ¿sabes quién fui yo? No.
quien fuiste vos en el año 1920. Ah, digo, mucho gusto. ¿Y vos quién sos? No, yo estuve en el año 1833. Ah, bueno, mucho gusto. Sería un momento... Ahora la pregunta es, si somos yo mismo, ¿cómo puede estar el alma en muchos lados? ¿Se entiende la pregunta? ¿Son partículas del alma Sí. que queda o una ¿Una partecita? partecita de qué? No sé, uno pensará que sí. Y Bueno, no es y no es lo mismo que uno va evolucionando. pero la pregunta es, por más que vaya evolucionando o no, ¿qué parte del alma es? ¿Se ve? Nefesh, la parte más baja, la mala que recubre el cuerpo. No, entonces vamos a ver, No la sé. parte más de arriba es la misma, es exactamente la misma, no cambia. Es decir, si yo me encuentro con todos los Norbertos, que no sé cómo se habrán llamado en otras vidas, ¿sí? Y vienen todos y me vienen a ver, lo primero que voy a comentar es que van a tener mi misma mirada. La mirada es el reflejo de la ventana del alma, ¿sí? Por eso es muy interesante lo que dice la Torá, prefiero ponerlo así, es muy interesante esto que dice la Torá, que dice, una mujer al ser más espiritual, tiene que tratar que cuando hable con un hombre, su mirada, buscar que la mirada del hombre esté en su mirada, no en su cuerpo. ¿Me siguen? Al revés de lo que hacen en la sociedad occidental, que es tratan de que el hombre ponga su mirada en el cuerpo y no en la mirada, ¿sí? En la mirada de ella. La mirada es la ventana del alma. Si yo me encuentro con quien fui yo en otras vidas, deberíamos tener la misma mirada, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando vamos a volver a No. compartir. Si se trata de una mirada triste, significa que todas tus encarnaciones anteriores eh, fueron tristes también. No, yo diría como mirada, vos tratás de ver lo que es profunda o no profunda, ¿sí? Y la parte triste queda en el momento anímico que está pasando la persona. Pero yo me refiero a la profundidad de la mirada, ¿sí? Hay algo en la mirada que sobrepasa lo que es triste o contenta, ¿sí? Bueno, seguimos con esto. Entonces, la yejidá dijimos que es siempre la misma. Esta es nuestra chispa de Dios, es como que de la yejidá salen un montón de ramas, y cada una de esas ramas es otro de quien fuimos nosotros en otras vidas. ¿Hasta acá estamos bien? Pero por supuesto, también tiene que ver con una parte de Hayá eso, pero atención. La Neyama, el Ruach y el Nefesh quedan con la persona que fue. Es decir, la Neyama, ¿qué es? La parte intelectual, lo que uno aprendió en esa vida, lo que uno sintió en esa vida y lo que uno hizo en esa vida, va a quedar con la persona. Es decir, yo me encuentro con todos, quizás estoy encontrando que tengo que ver con mi propia alma, pero esa persona me va a hablar de conocimientos que yo ya voy a tener y que a su vez yo voy a poseer algunos que él no tiene. Dice mal la Cábala. Dice que, ¿por qué razón a veces vamos a un lugar y nos gusta mucho? Porque es probable, o por qué razón leemos algo que nos emociona mucho, o leemos una literatura que no debería habernos emocionado tanto, y lo leemos y decimos, ay, no puedo dejar de leerlo, es impresionante. ¿Por qué razón leemos algo y nos cuesta, y leemos otra cosa y no nos cuesta y nos fascina? ¿Se ve? Son preguntas que estoy haciendo. Respuesta. Atención. Dice la Cábala, cuando yo en una vida aprendí algo, en la próxima vida me va a ser facilísimo recordarlo. No me tiene que explicar mucho. Más todavía. Antes que me lo expliquen, yo ya lo estoy sabiendo. Me empiezan a explicar el ABC y yo ya me estoy recordando todo. Entonces,
dice la Kabbalah también, que en el momento que uno está en la panza de mamá, viene un ángel que le empieza a enseñar Torah. Y le está enseñando, enseñando, enseñando. Y en el momento que va a nacer, en ese momento, ese mismo ángel que le enseñó, le pone un dedo acá, en este lugar de la boca, en la comisura que hay arriba de los labios, y con esto le hace borrar lo que aprendió en esos 9 meses en la panza de mamá. Así dice la Kabbalah. En realidad, voy a decir que es parte de la Kabbalah. Hay muchos libros de Kabbalah, no solamente el Zohar, ¿sí? Desde el Sefer Yetzirah que escribió Abraham, pasando con todos los libros que dice el Arizal. Es decir, son cosas que tomamos como que nosotros aprendimos un montón de cosas, luego cuando nacemos nos olvidamos, y luego en la vida volvemos a acordarnos de esas pequeñas cosas, ¿sí? Y cuando veo un lugar que me había gustado en la otra vida, cuando escucho una canción que me había gustado en la otra vida, hay algo que pasa que digo, pero especialmente con la lectura, con el entendimiento. Todos pasamos por esto. Hay cosas que empiezo a leer y digo, tal cual, y me cierra totalmente, y como empiezo a adelantar capítulos porque es como que ya lo supiera de otra vida. Bueno, efectivamente, porque tu Neshama, que es la parte intelectual, ¿sí?, volvió a recordar lo que tenía de otra vida. ¿Ok? Es decir, nosotros estamos en la panza de mamá y como que van a haber cosas que se vuelven a transmitir en lo que yo ya había aprendido. Pero importante, que tenemos que volver a buscarlo. Lo fascinante de esto es por qué razón Dios querrá que venga un ángel y te haga olvidar todo. ¿Por qué razón pasaría eso? ¿Por qué Para piensan? poder aprender, porque si ¿Cómo? ya lo sabes, no aprendes. ¿Cómo? Para poder aprender, tener la experiencia de aprender. Bueno, que vos hagas algo de vos, que no te venga regalado. Vos ya lo hiciste antes. Y ahora lo que pasa con estas cosas es que tenés que hacer algo muy mínimo, pero tenés que hacer algo. Es decir, ¿Tiene que ver con el libre albedrío también? no. Sí, bueno, siempre lo tenés con el libre albedrío, pero vos tenés que, por lo pronto, ir a buscar un libro, buscar un profesor y empezar a leerlo. Ustedes van a ver que de pronto va a una librería y empieza a recorrer. Y no sabes por qué hubo un libro que te puso un título que te dijo algo. Hay algo, un libro que vos compraste y no sabes bien por qué. Quedó en la biblioteca y no tiene mucho sentido. Era un libro que no tenía nada que ver con lo que vos... Pero ¿por qué lo compraste? No sé. Y de pronto, después de... Esto pasa, ¿eh? Después de muchos años, sin querer, no sé, estaba limpiando y apareció, ¿y este libro qué es? Oye, yo compré este libro, qué pavada, ¿por qué compré este libro? Y lo abrís y decís, no lo puedo creer. ¡Wow! Lo empezás a leer y en lugar de aprender es como que si estuvieras recordando. ¿Se ve? Es decir, cuando yo leo un libro o cuando escucho una conferencia y me parece como que estoy recordando que alguna vez leí ese libro, que alguna vez leí un libro parecido, que alguna vez escuché una conferencia parecida, es muy probable que no la hayas presenciado esa conferencia parecida, ni haber leído un libro parecido. Simplemente es que estás recordando realmente de otra vida que algo igual que habías aprendido. ¿Sí? Una música. ¿Por qué razón te gustaría una música? Cierta música sí, cierta música no. ¿Sí? Bueno, eso ya viene como traspasado de esa Neshama. El asunto es que bueno, pero en definitiva, ¿qué era cada parte del alma? Esta es la chispa de Dios. Hayá es nuestra parte sincrónica del alma. Es la que hace encontrarnos o desencontrarnos con las personas. ¿Sí? Es la que dice, hoy te vas a encontrar con tal y tal persona, gracias a que vas a perder el tren de las 8 y tendrás que tomar el tren de las 8:20. Y ahí, en el tercer, Hayá se va a ocupar
de que esté tan lleno el segundo vagón que tenga que meterte en el tercer vagón del tren. Y en el tercer vagón encontraste a esa persona fundamental para este momento. ¿Sí? Ese es el hayá. Neyamá, como dijimos antes, es la parte intelectual del alma. Ruach es la parte emocional del alma. Y Nefesh es la parte como motriz del alma, que vamos a llamarlo el aura. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Keter? Es que Keter va a ser el que va a tratar de nutrir a todas las partes del alma. Uno tiene que tener conciencia de esto, y cuanto más puntos de Keter tenga, mejor. No importa ya si la psiquis lo está llevando para el lado muy, vamos a llamarlo ahora así, directo e inverso. Directo es cuando acepto totalmente lo que es Keter, y inverso es cuando mi mente está metido en lo social y dice, ¿qué pavada estar haciendo OM todo el día? No tiene ningún sentido. Entonces, vamos a tratar de meternos en esta partecita de abajo que se llama Nefesh, ¿sí? No vamos a hacer toda la clase de alma porque sería muy aburrido. Quizás veamos un poquito más en la próxima, la parte de Ruach, pero aunque sea vamos a ver la primera parte de Nefesh. Nefesh es muy importante, nadie le da mucho valor, pero es la parte más nuestra, en la que más tenemos acceso, ¿sí? Y el Nefesh, entonces, se va a dividir en 3 partes. Atención con esto, porque el Nefesh, tienen para anotar, porque no lo tengo, le pido disculpas, pero no lo tengo así como anotado. Si ustedes tienen para anotar, anoten porque es muy, muy interesante. Se divide entonces, decíamos, el Nefesh, es decir, la parte más de abajo del alma, en 3 partes. Una parte mucho más instintiva, pero una parte mucho más elevada. Es decir, hay 3 tipos de Nefesh, ¿sí? Que vamos a tratar de ver cuáles son. Tenemos primero un Nefesh, el más bajo de todos, es el que más recubre a la persona, se llama el Nefesh Tivit, en hebreo, así lo cuenta la Kabbalah, Nefesh Tivit, Tivit, T-I, B corta I, T. ¿Sí? Esta es la parte más instintiva, más baja, más vegetativa nuestra. El Nefesh Tivit. ¿Me siguen todos? Luego tenemos el Nefesh Hinuit, que es otro tipo de parte, que es la parte, digamos, de tu alma a nivel social. Ahora vamos a verlo mucho más en detalle, y van a ver qué interesante que es. Cómo vamos a ver dónde podemos tener un anclaje. Y luego, por fin, vamos a tener la parte más elevada del Nefesh. Esto es muy importante, que se llama Nafshit. El Nefesh Nafshit, que es la parte como más elevada. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de ver los 3 que son, y cómo las personas tienen anclajes distintos, y cómo nuestro Keter tiene que ayudar. Estoy diciendo cómo hacer para canalizar el Keter cuando uno ya está bastante trabajado, ¿no? Cuando uno ya aprendió a su Keter trabajarlo bien, va a decir, bueno, ahora voy a ver si puedo subir los anclajes de mi Nefesh. ¿Por qué es importante el Nefesh? Porque es lo que recubre a mi cuerpo. Y yo vivo acá en Malhut. Es decir, que lo que yo veo es Nefesh todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a lo primero. ¿Cómo llevaba la primera parte que dijimos? Que era la parte más instintiva. Tivit. Tivit. La parte más vegetativa. Es el Nefesh que busca la supervivencia. ¿Sí? Es la parte del alma que está todo el tiempo buscando la supervivencia. Vamos a encontrar que hay muchas personas que están solamente en la supervivencia. ¿Qué significa la supervivencia? El tener lo básico para poder comer, un techo para dormir, vestimenta
para protegerse del frío, y que su vida pasa por lo básico, por algo instintivo para poder sobrevivir. Nosotros vamos a tener un anclaje en cualquiera de esos tres estados o niveles del Nefesh. Por lo tanto, van a encontrar que de pronto una persona que tiene un anclaje en la parte más baja de Tivit de Nefesh, y si vos no estás en ese anclaje, quizás no tengas muchos temas de conversación, porque esta persona va a estar hablando no de una superación personal, sino de simplemente, qué sé yo, sálvese quien pueda, una cuestión de supervivencia. Ahora, si yo tengo un anclaje muy grande con la parte de Nefesh, pero a su vez tengo polaridad plutoniana, quizás hagas muchos actos plutonianos de codazos a tus opositores, pero no por una búsqueda de posición, sino de temor a no poder comer el día de mañana, a no tener lo suficiente el día de mañana. Las personas que están ancladas en esta parte más instintiva disfrazan, presten mucha atención, disfrazan, de acuerdo a la Kabbalah, disfrazan todo lo que ellos hacen como algo altruista, que lo hacen para sus hijos, para su familia, para la empresa, pero en realidad es porque lo único que están buscando es el temor a perder lo que tienen y que lo agarre desprotegidos en lo que se llama la supervivencia. ¿Sí? Pueden ser grandes tiranos, quizás también la gente que esté parada en la parte de Tivit del Nefesh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo están aterrorizados de perder algo que tienen. Para ellos la posesión es fundamental. Por lo tanto, son personas que van a buscar todo el tiempo el tener, como una cuestión de supervivencia. ¿Sí? Quiero tener, no para refregárselo al otro, mira lo que tengo, pero quiero tener porque me siento muy indefenso si sé que no tengo. Esas personas entonces son las personas dominadas por el Nefesh Tivit. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el otro Nefesh que seguía? Inuit, ¿Cómo me dijeron? Inuit. Muy bien. Este Nefesh tiene que ver con la búsqueda de posición social y de honores. Es el Nefesh social, el que empieza a relacionarse o quiere relacionarse con las personas. Perdón, Norberto, ¿cómo se escribe? Nefesh, Hinuit, con J. Inuit. Sí, Con J. sí. Decíamos que los que están con este tipo de Nefesh quieren expandirse. Lo que buscan es expandirse y necesitan honores, necesitan como figurar, como ser reconocidos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar a personas que toda su vida pasa por una posición social, por llegar, no por supervivencia, a tener esa casa en ese barrio tan importante, sino para que todos vean qué importante que soy. El motor de estas personas está centrado en la parte más de reconocimiento social que de otra cosa. Su sueño es estar en el bronce de un lugar, un monumento, ser reconocido siempre. Ese va a ser el motor. Y por último teníamos, ¿qué último? Nefesh. Maship. Muy bien, Nafshi. Este es el más altruista y es el que está conectado netamente, el que realmente está conectado con lo que viene desde arriba. Y nuestro objetivo es evaluar en la esencia más esencial nuestra a dónde está apuntando
lo nuestro. Si está apuntando al más de abajo, al instintivo, al medio, al que quiere los honores, pero esto tiene que ser muy sincero con vos mismo, ¿no? O al que es el más altruista, es el que ya quiere dar, el que quiere cumplir cosas que dice Dios, el que quiere crecer. No le importa la posición social, no le importa los honores, no le importa tener, sino llegar a crecer cada día más. Entonces, si vos tenés mucho Keter, ese Keter puede ayudar muchísimo a que puedas elevar ese nivel de Nefesh en donde estás anclado, al menos en este momento. ¿Ok? Y este es un trabajo de introspección de cada uno. Acá la carta natal, o mejor dicho, perdón, el árbol sefirótico, no puede decir en qué lugar estás anclado, sino puede decir que depende de vos. Lo que puede decir es que, mirá, tenés mucho Keter que te puede ayudar muchísimo a elevar eso. Ahora hay que ver si tu psiquis lo acepta o no, a ese Keter y esa conciencia para ver si quiero ser cada día mejor, ¿no? ¿Ok? Bueno, visto esto entonces, una vez hablamos de que tenemos que estar preparados para algo cuando hay mucho Keter, que tiene que ver con una palabra fundamental en Kabbalah, que en hebreo se llama ratzón, y que quiero que alguien me lo traduzca. Ahí Cintia Laver me lo tiene que traducir, por favor, Cintia. Voluntad. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando tenemos la palabra razón o voluntad, vamos a ver que la voluntad es la encargada de disfrazar nuestras cosas más instintivas como para justificar esas cuestiones tan instintivas que quiero hacer. ¿Sí? Y que es fundamental, ¿desde dónde voy a tomar? Ahora lo voy a explicar mucho mejor. Ustedes hagan de cuenta que acá hay una línea, ¿está bien? Bueno, vemos una línea, pero una línea mucho más gruesa de lo que yo hice acá. Acá está Yehida y Hayá, y acá hay una gran línea, y acá abajo está Neyama, Ruach y Nefesh. Hasta ahí estamos bien. Ya vamos a ver una vez que estas dos partes del alma eran más lo que llamamos el alma divina, y estas tres partes es el alma humana. ¿Ok? Hasta acá estamos. Bien. Y acá hay una gran línea. Bien. A su vez, todos nosotros tenemos un predominio de elementos. ¿Ok? En nuestro balance de elementos, ¿se acuerdan? Una de las primeras cosas que hicimos fue, yo le pasé a cada uno cuánto tenía de agua, cuánto tenía de aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? Bien. Una persona que tiene mucha tierra en su carta natal, todos los presentes ya saben cuánta tierra tienen, cuánto aire tienen, etc. Una persona que tiene mucha tierra en su carta natal, pregunto, ¿en cuál de estos 4 mundos a partir de Atzilut va a estar parado? ¿En Atzilut, en Briá, en Yetzirá o en Asia? Si tiene mucha tierra. Nacía. En Asia, donde vamos a tener que ver que tiene que ver con el cuerpo. Netamente va a tener que ver cosas con el cuerpo. Ahora, todos tenemos el Nefesh, no importa los elementos que predominen en nosotros, todos tenemos nuestro Nefesh dividido en 3. Si vos sos o tenés tu Nefesh parado en la parte más, en la parte de Tibit, que es la parte más animalesca, digamos, vegetativa, y encima tenés mucho predominio de tierra, tenés un grave peligro de que todo lo que estés buscando en la vida sea cosas materiales de supervivencia, no para mostrar a todo lo que tenés, sino porque querés tener, te vuelvas un gran tacaño, no querés perder nada, no sos dador, vas a tener ese tema, ¿se ve? Y ahí entonces tiene que venir urgentemente Keter a decir, hey, estás disfrazando todo lo que vos estás haciendo como justificando por darle de comer a tu familia o una cosa así. Todas las personas que buscan algo en la vida, lo están buscando porque en el fondo no tienen la culpa.
¿Cuál era nuestra máxima voluntad o deseo que tenemos en la vida? ¿Recuerdan cuál era? ¿Recuerdan cuál era? ¿A qué venimos al mundo? A A dar. dar. A dar. ¿Y para qué? ¿Dar era un medio o era un fin? Medio. Era un medio. ¿Cuál era el fin? Unirnos a Dios, a la luz. Unirse a Dios. Todo lo que hacemos nosotros en la vida es con el fin real, espiritual de unirse a Dios. El tema es el desenfoque que uno tiene a esto y que Keter puede llegar a enderezar todo esto. ¿Sí? ¿Me siguen? Por ejemplo, una persona que está parado en Tibit, en el Nefesh Tibit, y todo el tiempo tierra, ¿va a ser una persona muy espiritual o muy materialista? Muy materialista. Muy materialista. Pero él va a justificar totalmente su razón, su voluntad y deseo, que están parados aquí, en la línea que separa el alma divina del alma humana, ¿sí? Va a estar parado en esa parte y va a justificar por qué razón está materialista. Yo lo hago de una persona, yo soy netamente altruista, porque sin mi esfuerzo mi familia no puede comer. Y gracias a mi esfuerzo también di con el club tal y le hice una donación. Flaco, lo hiciste para figurar más y toda la vida está pasando por la materia, por la materialidad, ¿sí? Por la parte material. Ahora, hay gente que vive con la emocionalidad. Pero, perdón, este es el engaño que tenía. Él, cada vez que buscaba algo más material, lo hace porque cree que ahí encontró la totalidad con Dios. Que, digamos, va a encontrar a Dios atrás de lo material. Él lo que está buscando es encontrar a Dios, pero cree que es por medio de el canal material. ¿Hasta acá estamos? Decía que hay gente que está parada en la emoción, en la parte de Yetzirah. Y entonces, ver la cara a Dios significa estar totalmente enamorado en pareja, con una familia hermosa, con hijos que lo quieran y él quiere la familia. ¿Sí? Esa típica, está él y ella, papá y mamá, jóvenes y hermosos, con 2 hijos chiquititos y hermosos, en un prado verde, y están jugando y corriendo. Bueno, esa imagen es la que la gente que tenga el anclaje de agua. ¿Cómo el anclaje de agua? ¿Sí? Si tu balance de elementos está diciendo que tenés mucho agua, que tenés un predominio de agua, entonces lo más probable es que vos creas que te encontraste a Dios cuando tengas esa parte. ¿Ok? Luego hay gente que va a tener un anclaje en la parte intelectual. Hay gente que cree que va a encontrar a Dios sabiendo un montón, siendo muy inteligentes, ser reconocido por su inteligencia, por su ciencia, saber un montón de cosas. Y él justifica con su voluntad esa parte. ¿Y cuál es lo último que queda? Es el fuego, que tiene que ver con Atzilut. Hay gente que cree que va a encontrar a Dios cuando está justamente en un templo tratando de rezar a Dios, o haciendo meditaciones. Toda esa parte creen que ahí encontré con Dios. Entonces encontramos como 4 anclajes distintos, y todos los anclajes tienen una voluntad que justifican todo el tiempo sus actos, pero que en el fondo ellos quieren encontrarse con Dios, simplemente que están un poco desincronizados. La gente que
tiene anclaje, lo intelectual puede tener predominio de aire. Claro, totalmente, claro, claro, claro. Hasta acá estamos, ¿sí? Bien. Como ves, Cintia y Elvi también, esto es astrología cabalística, ¿sí? Estamos hablando de elementos, pero fíjate dónde estamos, en qué lugar estamos hablando, ¿sí? Estamos tocando cuerdas espirituales todo el tiempo, ¿sí? No estamos de elementos, sino de qué le pasa al alma. ¿M? Quiero que vean la diferencia, ¿sí? Sí, Ahora, hay un punto muy importante. Todas estas personas que están tomando desde abajo, es decir, desde la parte del cuerpo, la emoción e el intelecto, o desde el subconsciente. Pero en realidad, la solución es que vos puedas empezar a tomar el razón desde arriba y no desde abajo. Es decir, quien toma desde abajo, hace actos o muy materialistas y lo justifica, o muy emocionales y lo justifica, o muy intelectuales y lo justifica, o muy, entre comillas, espirituales, pero entre comillas, una persona que está cumpliendo todo el tiempo rezos y rezos y rezos, no sé si es tan espiritual. No, pero es re espiritual, está todo el día rezando. Sí, pero si el tipo reza para que le vaya bien en los negocios, no es muy espiritual. Te cuento una. Un tipo, una vez, era chiquito, tenía un examen muy complicado, no se iba a nada, y alguien le dijo, ¿por qué no rezás a Dios para que te vaya bien? Y fue y rezó a Dios y le fue bien. ¡Fua! De ahí en más entonces empezó a rezar todos los días, y vio que al rezar todo se le cumplía. Y ahora todos los días, 3 veces por día, va a rezar. Pregunto, ¿esa persona es espiritual o material? Material. Material, no es espiritual. ¿Qué tiene que ver? Que recen no tiene nada que ver. No, pero está conectando con Dios. Se conecta con Dios para que le vaya bien acá, en este mundo. No le importa otra cosa que ganar plata. Le pide a Dios que lo ayude en sus negocios. Nada más. No es espiritual, por más que rece. ¿Qué tiene que ver? ¿Ok? Bueno, el asunto es que, vamos a aclarar esto. Una persona, esto lo estoy recordando porque creo que una vez se los expliqué. Prestemos atención. Una persona que toda su vida, a ver, una vez les expliqué esto, que el Zohar lo habla así, la relación a Dios como esclavo, como empleado, ¿se acuerdan? O como socio, ¿recuerdan? Sí. Una persona que toma a Dios como esclavo es aquella que reza o se quiere unir a Dios porque tiene miedo que Dios lo castigue. Entonces lo ves hiper religioso en la religión que quieras. ¿Y por qué haces tantas cosas? Y esta persona es al revés, porque a lo mejor invento, ¿sí? Yo todos los días del perdón ayuné, pero el año pasado no ayuné porque me enojé con Dios, no sé por qué. Y ese año me fue una catástrofe. Entonces ahora, a partir de ese día, todos los días del perdón ayuno. Esa persona, su relación a Dios es como esclavo. Es decir, cumplo por miedo a que el jefe o el amo me dé con un látigo. Y pregunto, este tipo de personas, entonces, ¿qué es? ¿Van a tener olamabá o no? No tiene olamabá. Pese a que rezaron toda su vida, no tiene olamabá. Porque su único objetivo era que Dios no lo castigue. Siguen chiquito, no es espiritual eso. ¿Ok? Después seguimos con lo que era lo que es el empleado. ¿Qué era el empleado? ¿Cómo era el empleado? Hola Gaby Méndez, ahí te veo. ¿Cómo era la relación de empleado?
¿Cómo se daba? La relación de empleado se da cuando yo hago, ¿cómo hace un empleado? Trabaja todo un mes y a fin de mes el jefe le retribuye con un sueldo. Es decir, lo que dijimos antes. Hago un montón de cosas a fin de que Dios me recompense. Nunca ayuné en Yom Kippur. Un día ayuné y en ese año me fue de maravillas. A partir de ahí, ayuno todos los Yom Kippurim. ¿Tiene Olam Abba esa persona? Si tiene mundo venidero. Respuesta no. No. Porque no es espiritual. Porque simplemente estás ayunando en Yom Kippur para que te vaya bien en lo material. ¿Sí? Igual, ¿qué quiere decir que no tiene Olam Abba, Norberto? Que no va a tener que volver a la tierra. Va a tener ¿Tiene que volver a reencarnar? Sí, señor. Tiene que volver aquí de vuelta. Sí. Pero ¿cómo puede ser? Rezó toda la vida rezando. 3 veces por día. Y ayunaba en Yom Kippur. Sí, pero el objetivo de él no era lo espiritual. Era nada más que lo material. Que simplemente usaba a Dios para que lo ayude. O para que no lo castigue. ¿Ok? Bien. Y luego, entonces tenemos lo que era como socio, que es lo que uno tendría que ver. Es decir, tenemos objetivos espirituales. Yo no puedo ser socio en algo netamente bajo con Dios. Obviamente Dios no va a estar conmigo en ese caso. Sino, yo hago mi parte para que Dios haga la suya. Y Dios hace su parte para que yo haga la mía. Como se ve en los dos lados estos. De pronto, yo hago lo que tengo que hacer acá en lo físico y Dios hace lo espiritual. Yo me preparo para estar en pareja y Dios me consigue la pareja. Dios hace que justo me encuentre en el tercer vagón del tren con esa persona. Yo me preparo para ser el mejor administrador del dinero que es de Dios y Dios luego me hace que gane la grande. Gabriela en Uruguay se llama el 5 de oro, ¿no? Sí. Bien. Ahora, resulta que también puede pasar al revés, que Dios primero me trae algo para que yo haga mi parte. Es decir, Dios me muestra que está la posibilidad de una chica muy importante, pero se espera de que yo esté a la altura, digamos. ¿Está bien? Bien, pero el asunto, lo más importante, que es lo que va a empezar a tener Olam Abba, es que vos cambies el chip y que tu razón sea lo espiritual. Es decir, primero, que tu relación con Dios tenga que ser de lo que llama en hebreo Irat Shamayim. Cintia, ayúdame a traducirlo. No es miedo, es No, temor. un respeto, Sí, como claro. temor o respeto reverencial. Sería el temor reverencial. La traducción exacta sería el temor al cielo, pero en realidad sería lo que es el temor reverencial. Temor reverencial es, atención, yo no soy nada y Dios es todo, y Él me pide que ayune en Yom Kippur, ¿sí? Por amor. Vos me das el ejemplo del ayuno a propósito, ¿no? Pero viste que fui bueno y no te pregunté cómo te fue el jueves pasado. ¿Viste? No te No pregunté. preguntes. Qué bacana. Espera que me des una sorpresa. Bueno, es decir, ¿cómo no voy a hacer lo que Dios me pide? Yo soy nada y Él es toda la sabiduría y todo el amor y yo soy nada, ¿cómo lo voy a hacer? Bien, ahí tendrías Olam Abba. Es decir, ahí no tendrías que en la próxima vida volver otra vez aquí, otra vez a los despertadores a las 7 de la mañana, y tipos que se van con otras y otras que se van con otros, y bueno, y dolor de panza, y unos en el colegio, etc. Motochorros, políticos, ¡oh, qué mundo hermoso sería sin todo eso! Bueno, entonces resulta que
y volvemos otra vez aquí, que hay un punto, es decir, si yo, el razón se alimenta de abajo, es decir, si el razón mío se alimenta del cuerpo, de Asiá, de Yetzirah, de Briá, es decir, vamos a hablar de los elementos, de tierra, de agua, de aire o de fuego, si se alimenta de esos cuatro, desde abajo, va a tener cosas chiquitas a nivel espiritual, y muy grandes seguramente a nivel material, y todos sus actos están justificados, porque él está creyendo que va a encontrar la presencia de Dios atrás de eso material, o emocional, o intelectual, o de fuego. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está bien? Ahora, la idea sería de que uno el razón, la voluntad, lo tome desde arriba, no desde abajo. Y ahí viene Keter. Es decir, que yo tenga que hacer actos que vienen inspirados desde arriba. Y esto ya trasciende todo elemento. Los elementos a esta altura ya no importan tanto. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Es decir, va a importar para tener en cuenta cómo es el mecanismo de uno, pero van a ver qué diferencia que hay. Es decir, la idea sería, ¿cómo hago yo para tomar de acá arriba? ¿Cómo hago para tomar desde acá la yefa que viene y que mi voluntad tome desde arriba, no desde abajo? Otra vez, si yo tomo la voluntad de abajo, quiero cosas materiales porque estoy anclado acá, ¿sí? Ojo, más allá también de lo que, ¿cuál sería tu ancla del Nefesh? ¿Cuál de los 3 puntos de tu Nefesh estás? ¿Se ve? Eso es aparte. Entonces, el tema es, resulta, es decir, ¿cuál es nuestro objetivo, lo que vamos a ver ahora en este cachito? Nosotros tenemos que tocar Keter, tenemos que bajar Keter. Si uno tiene mucha presencia de Keter, tiene que aprovecharla, porque ese Keter, si no lo canalizo bien, me va a hacer estragos mi vida, pero mi vida en serio mal va a hacer estragos, porque es demasiada energía que para una sociedad occidental es totalmente confusa, totalmente tonta. El que hace todo el día Om es un tonto para la sociedad occidental. ¿Sí? Tampoco está bien hacer todo el día Om, para nada. La Kabbalah está muy en contra de lo oriental, como me meto en un monasterio y me la paso haciendo todo el día Om, y soy tan elevado que me elevo a Nirvana. La Kabbalah está muy en contra y dice que una persona, atención, una persona que en lo oriental llega a Nirvana, que es lo más elevado que puede haber, desde lo oriental, desde el budismo es lo más elevado, el llegar a Nirvana, no tiene la Mabá. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque no utilizó su cuerpo, porque Dios te dio un cuerpo para que lo uses. Vos te creíste que eras todo alma y te olvidaste de tu cuerpo. No tuviste esposa, no tuviste hijos, no trabajaste, te mantuvo el gobierno, te mantuvo el monasterio, todo el día haciendo Om. ¿Qué produjiste? ¿Hiciste algo? ¿Hiciste un puente? ¿Hiciste un camino? ¿Hiciste una escuela? ¿Enseñaste a alguien algo? Todo el día haciendo Om. ¿Para qué viniste al mundo? A dar venimos. ¿Y vos diste algo a alguien? No, te salvaste solo. ¿Qué Olam Haba vas a tener? El Nirvana no tiene Olam Haba, de acuerdo a la Kabbalah. Importantísimo lo que estamos hablando. Y segundo, al entrar a Nirvana y estar en un monasterio haciendo Om todo el día solo, porque el monje tibetano está todo el día haciendo Om, ¿sí? En el monasterio, no Om. Hay un montón de cosas que hacen, tienen con campanitas, hay cosas muy interesantes, y siempre hay un fueguito prendido, y una campanita que de vez en cuando se toca, todo tiene una simbología, todo el tiempo se dicen mantras, muy lindo, muy elevado. Claro que llegas a un nivel de trascendencia muy importante, pero la Kabbalah, la segunda cosa que dice es, te salvás solo. ¿Y el resto qué? ¿Te importó nada que otra persona esté ahí que necesite tu ayuda? Vos lo único que haces es ser Om para salvarte vos, y no te importa nada que se salve el resto de la humanidad.
Entonces, de acuerdo a Kabbalah, el budista, que es lo más elevado que podemos ver de la sociedad occidental, como, oh, la persona más espiritual, no tiene Olam Abba, porque el Olam Abba la va a tener la persona que esté con Yehidá, Hayá, Neyamá, Ruach y Nefesh, unidos, en el sentido de Nefesh, acá, cuerpo, en materia, trabajando, estudiando, produciendo, con gente, casándote, teniendo hijos. Ahí tenemos el santo. No soy santo en un monasterio, soy santo cuando sé espiritualizar la materia, cuando todo lo material lo puedo espiritualizar, ahí soy santo. Salud, Mirta. Bueno, ¿ok? Bueno, pero entonces, ¿cómo hacía? ¿Cómo hago para poder recibir el razón que tengo de acá arriba, ¿sí? Para que mi voluntad venga desde arriba, no desde abajo? ¿Cómo para tomar todo ese Keter que puedo tener? La persona no tiene Keter, no es que no tiene Keter, todos tenemos Neptuno. Y la persona que tiene mucho Keter tiene mucho cuidado porque tiene mucho caudal. Y eso no es tan bueno, porque puede hacerme, como dije antes, añicos mi vida. Hay que saber cómo canalizarlo. Quizás recién, ¿quién era la chica que tenía 4 puntos y pico? Elvi, ¿no? Elvi, sí, Elvi. Elvi decía, tengo 4,5, y en el fondo ella va a decir, bueno, tengo una iluminación bárbara. No sé, tenemos que ver cómo canalizo eso, ¿está bien? No, me preocupa. Por eso, bueno, hay que saber canalizarlo, ¿está bien? Es una espada de doble filo, siempre si tengo mucho de algo transpersonal, de Urano, Neptuno y de Plutón, ¿sí? Bueno, entonces decía, ¿cómo hacemos para poder tomar desde arriba? Es decir, para poder llenar mis días de Keter, de Shefa, digamos, y que tenga una vida netamente plena de sentido. ¿Cómo se hace? Entonces, atención con esto que te voy a decir ahora. Puede que te enoje lo que voy a decir, pero yo te lo tengo que decir porque así dice el Zohar. Prestemos atención. Te voy a contar un cuentito, ahora vas a ver por qué lo digo. Una vez vi un chico que le habían regalado un pianito, esos pianitos chiquititos de juguete, que vos tocas el do, el re, el mi y debería sonar, pero este no sonaba. Este tocaba y era una madera que chocaba contra madera, es decir, era la misma tecla que chocaba contra una madera. Entonces todos tenían un sonido de madera que chocaba, pa, 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 pa. Es el pianito. Yo dije, qué feo pianito, hubiera sido lindo que cuando lo apriete golpee una cuerda, que suene, que resuene en algo, ¿sí? Aunque no esté muy afinado, pero que el chico vaya viendo que el do tiene otro sonido que el re, y que el re tiene otro sonido que el mi, aunque sea que vea eso. ¿Por qué digo esto? Les hago una pregunta. ¿El piano es un instrumento de aire, de teclas o de cuerdas? De cuerdas. Muy bien, Cintia. ¿Cómo de cuerdas? Tiene teclas. Aire seguro que no, pero tiene teclas. No, No, pero adentro tiene cuerdas. esa. Sí. ¿Qué hacen las teclas? Las teclas, bueno, todos conocen una tecla de un piano, aprieta una tecla y hay un martillito que golpea una cuerda. ¿Sí? Es decir, el piano es un instrumento de cuerdas. ¿Sí? Porque son cuerdas que vibran. Así pasa entonces con cosas que nos pide Dios. Dios pone cosas que vos no entendés, materiales que parecen teclitas, y que en realidad cuando vos empezás a tocarlas, al poco tiempo empezás a ver que empieza a haber un sonido, que quizá la primera vez que lo tocas suena una madera, como el nene ese con ese chiche de juguete. Y la segunda vez que lo toca, otra vez madera. Y la tercera vez hay un sonido muy tenue de algo. Y la cuarta vez se escucha un sonido mucho más amplio. Y la quinta vez ya está resonando mucho más. Y así poco a poco empiezo a resonar
empieza el yefa a resonar adentro mío. Y en ese momento uno empieza a estar en eje con uno mismo, ¿sí? Empieza a tener ideas que no sabe de dónde salieron. Empieza a dejar amistades tóxicas que antes tenía y que ahora dice, ¿qué tengo que ver con esta gente? Y empieza a tener solo otro tipo de amistades en un mundo mucho más elevado, mucho más espiritual. Empieza a haber una magia que uno no entiende por qué. Dios te da un montón de cositas que tenés que hacer. Una de ellas, por ejemplo, tendría que ser, bueno, Cintia, no lo digo para vos, por ejemplo, ayunar el Yom Kippur. Qué malo que soy soy re malo. Bueno, entonces, si yo hago esto, lo hago una vez y puede sonar a madera, lo hago 2 veces, suena otra vez a madera, pero un poco menos, tercera ahí, un sonido pequeño que ya siento, cuarta, quinta, y empieza a envolverme un tipo de energía muy distinta, llena de sincronicidad positiva, como que vos ves que tenés angelitos que están todo el tiempo que te cuidan, hay una cosa totalmente distinta, y entonces tu voluntad, al ser cargada desde arriba y no desde abajo, son de cosas totalmente espirituales, y ahí sí estás trascendiendo la parte del alma humana y ya estás totalmente metido en tu alma divina. ¿Ok? Es decir, cada cosa que Dios te dice, por ejemplo, tenés que dar una tzedakah. Bueno, yo no sé. O Dios te dice, tenés que hacer cierta cosa. Por ejemplo, es muy común que una persona diga, yo no soy religioso, esto no lo voy a hacer porque no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy religioso, nunca lo hice y no lo voy a hacer, no tengo por qué. ¿Sí? Yo la otra vez le dije, cuando se levanten de la mañana traten de hacer Netilat Yadayim porque cuando uno se despierta tiene un montón de impurezas en la yema de los dedos y eso no es bueno tenerlo. Pero también cuando uno lo hace es bueno porque es una mitzvah. Mitzvah significa que es una teclita que Dios me pone. Al hacerlo, empieza ya a resonar a mí una energía que empieza a venir de arriba. ¿Se entiende? Roberto, ¿nos podría pasar ese rezo? Por favor. Ok. Bueno, tendría que googlearlo y mandárselo. Es decir, ¿Cómo se escribe y lo googleo? bueno, Netilat Yadayim. Pero lo importante es que se hace, el de la mañana se hace en forma intercalada. Llenás con la derecha, se lo pasas a la izquierda y haces así, una y una, ¿sí? Vos decís ese rezo y ya hay una energía importante en tu casa por varias horas, no va a haber por varias horas cruces de los rayos Hartman, esos cruces, ¿vieron? Todo eso por varias horas no va a estar, ¿sí? Hay un montón de pequeños rezos que son pequeñas mantras que te despejan de toda negatividad tu casa por varias horas, ¿sí? Es bueno saber todo esto. Pero más allá de eso, es muy común que uno justifique el no ser religioso con yo esto no lo hago porque no soy religioso, sin entender que eso religioso que está puesto es una teclita que no entendemos que va a empezar a hacer que haya una resonancia, una melodía hermosa y que yo empiece a estar en eje con mi parte de Yejida y de Hayá. ¿Se entiende? ¿Ok? Dar una moneda de tzedakah, dar una moneda de beneficencia a un cieguito es algo que Dios pide. Bueno, hay que hacerlo. Hay que buscar todo lo que pide Dios como teclitas, pero no es que pide Dios porque Él quiere, porque si no, pobrecito. Yo la verdad amo tanto a Dios que hice Yom Kippur por Él, porque lo amo. Dios no se beneficia nomás mismo que yo hago que no haga. Él me da esas teclitas para mi evolución, no para la de Él. No que es un padre, que no hay que verlo tanto como eso. Dios se va a alegrar mucho porque su hijo está hoy haciendo... No, es por mí lo dio. Mira, flaco, acá te doy esto que a vos te sirve mucho. Trata de hacerlo. Ahora no quieres hacer, bueno, es tu decisión. ¿Qué pasa si no lo hago? Porque yo no soy religioso, no tengo por qué hacer estas cosas. No pasa nada, simplemente que tu razón va a ser tomado desde acá abajo. Y vas a estar siempre en estas cosas de acá abajo. ¿Se ve? Pero no es que Dios te va a castigar, no pasa nada. Al revés, puedes tener un montón de cosas materiales, y sí, seguro. Pero no hay conexión, no conexión, sino no estás en eje. No estás en eje. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, la hora que se hizo, me acabo de la hora y, bueno, siempre me pasa lo mismo, ¿no?
Entonces, vamos a ver ahora, ahora que vimos un poquito más de lo que tiene que ver con los niveles del alma, ¿sí? Que es, no me digan que no fue interesante, gente, lo que estamos viendo, ¿sí? Espectacular. Entonces, vamos a tratar de empezar a ver, esperen que me están poniendo, hermoso dice Gaby, ¿qué es lo que empieza a ocurrir con nuestra psiquis? Ya sabemos que tenemos, o que hay personas que tienen una carga muy, muy, muy grande de Keter, otras no tanto, no importa. O como alguien dijo de ustedes, yo tengo básico, básico, bueno, lamento decirte que tenés una carga fuerte ya de Keter. Y Keter era esa energía que busca lo trascendente de la vida, atención, que no está justamente en las grandes proezas materiales, sino lo importante de Keter son justamente las partes quizás más pequeñas de la vida que a lo mejor no le da mucha importancia. Pero te vas a dar cuenta que el que tiene mucho Keter, cuando es chiquita y chiquito queda como hipnotizado con cosas chiquitas. Creo que los conté hace 2 semanas de un chico que veía 2 pajaritos que se daban un besito, o fue con otro curso que lo dije, no me acuerdo ya. Otro curso, me parece. Sí, acá no. Bueno, entonces, atención. Quiero contar, acá tengo mucho para hablar y no creo que me alcance el tiempo tampoco de hoy. Quiero contar qué suele pasar cuando hay mucho Keter. Y la importancia que tienen de las mamás que hay aquí, de saber si también sus hijos tienen o no tienen mucho Keter. Es muy importante saber si sus hijos tienen mucha energía transpersonal o no. Vamos a tratar de ver cómo es que se da eso. Si tu hijo tiene como le estaba pasando, qué sé yo, tiene 4 puntos de Keter, no importa, aunque tenga 1, no importa, tiene Keter. Te pregunto, ¿a tu hijo qué le va a importar más? Está en el colegio. La profesora está explicando el sujeto y el predicado. O está explicando cuántos lados tiene un triángulo. ¿Qué le importa más a tu nene? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? O que justo vio en un árbol, donde está en el primer piso del colegio, y ve por la ventana del árbol que 2 pajaritos se están dando un besito. ¿Qué le importa más a tu hijo? De los pajaritos. Los pajaritos. Porque tiene Keter. Entonces, tu hijo no le importa lo más mínimo los ángulos adyacentes. No me acuerdo ni qué era eso, pero algo era. ¿Sí? Bueno, no le importa lo más mínimo eso. No. Él dice, wow, mira, los pajaritos se quieren mucho y se dieron un besito. ¿Sí? O ve la mamá pajarita que le da de comer en la boca a sus pichoncitos, lo está viendo ahí en directo. Para él eso es trascendente. O está viendo el sol que da entre las hojas, y vieron la sombra y sol que hay vieron que se ve una superficie con manchitas negras y blancas, porque el sol da pasando por algunas hojas. Eso, para una persona que tiene mucho Keter, es trascendente. Y a ese chico que todavía no está metido en la parte material, le decís, ¿querés $1.000.000? No, quiero seguir viendo cómo estos pajaritos se dan un besito. Eso es el único anhelo que vos podés tener en ese momento, ese chico. ¿Sí? Porque tiene mucho Keter. El que tiene mucho Keter va a tener momentos de mucha desatención. Te lo voy a traducir en fino. Espero que me perdonen, pero es una palabra que ustedes lo van a entender. Tiene momentos de mucho boludeo, donde el tiempo pasa y no hace nada con ese tiempo y está viendo una película, eso cuando ya es grande, ¿sí? Pero un chico que tiene mucho Keter, es muy fácil que no preste tanta atención a la profesora, especialmente si su psiquis acepta a Keter, porque si no la acepta a lo mejor va a prestar atención, pero si la acepta, todo el tiempo va a estar distraído
en lo que, ¿para qué te es lo trascendente de la vida? ¿Qué me importa cuántos lados tiene un triángulo? Sí me importa que los paquitos se den un besito. En ese caso, entonces, la maestra le va a decir, Juancito, ¿qué pasa? ¿Otra vez estás distraído? ¿Qué estás mirando? No, por la ventana, miraba el árbol y todos los chicos se ríen. A ver, ¿qué acabo de decir? No sé, hablaba algo del triángulo, pero no sé nada. No. A la dirección. En mi tiempo no sé, pero había a la dirección. Un chico que estaba mal, lo mandaban muy cruelmente a la dirección, y todos veían que él estaba parado en la dirección. Todos los chicos, en mi tiempo pasaba esto, era una cosa muy cruel. Pasaban todos los chicos de todos los grados y veían que uno estaba parado afuera llorando. Entonces ese chico me lo mandó a la dirección porque alguna macana se mandó. Y de pronto puede que, si esto es muy reiterado, que la directora llame a la mamá del nene y le diga, mire señora, su hijo sufre desatención todo el tiempo, es una locura, no puede prestar atención, ¿por qué no lo lleva a un psicólogo o un psiquiatra? Entonces a lo mejor viene la mamá toda contenta y dice, conseguí un psiquiatra muy bueno, y me dijo que le dé 10 gotitas a la mañana y 10 gotitas a la noche antes de dormir, y su hijo no va a tener más desatenciones. Y la maestra dice, la verdad que es un milagro, su hijo nunca más miró el árbol. Claro, porque tu hijo está así, dopado todo el tiempo, ya no mira más el árbol, porque desconectaste totalmente a tu hijo de Keter. Atención, mucha atención. Si tu hijo tiene mucho Keter, es para que canalice el Keter, no que lo anules. Y atención, lo químico, dice la Kabbalah, te corta con todo lo que puede venir de arriba. Perdés toda conexión con la Sefirot cuando vos te metés algo en el cuerpo químico, que tiene que ver con esto, obviamente, ¿no? Había una película acá argentina que a mí me encantó y que tiene que ver para mí con Keter. Yo cuando lo dije, oh, Keter, que es Hombre mirando al sudeste. No sé si la vieron alguna vez. Sí. Esa película empezaron a inyectar, a dopar a un tipo, que no me acuerdo cómo se llamaba, y el tipo perdió la conexión total con ese otro mundo espiritual que tendría, y ya está, perdió toda conexión. Bueno, lo químico no es bueno. Si tu hijo no presta atención, si tu hijo tiene problemas de desatención, que tiene un nombre, ¿sí? Es porque tiene un exceso de Keter. Si vos, cuando eras chiquito, chiquita, tenías esos problemas y todavía hoy por hoy lo estás tratando de superar, problemas de desatención, que no te puedes concentrar, que te distraes a cada rato, es porque seguramente tenés el Keter y el Keter te está llevando a otras cosas. Señora mamá, usted no tiene que llevar a un psiquiatra a su hijo porque no atiende a la profesora. Tiene que alertar a la profesora que su hijo tiene exceso de Keter. Si yo tuviera la posibilidad como maestro de saber qué tipo de energía tiene cada alumno, sería una maravilla. ¿Se ve? Pero, ¿cómo tiene que aprender? Por ejemplo, Keter, ¿cómo tiene que aprender? Un chico que tiene Keter, ¿cómo tiene que aprender? Digo, le voy a dar dos posibilidades. Una, la primera, el lunes hay examen. El que no sepa tiene un 1. Esa es una posibilidad. ¿Eso es bien Keter? No. No. No, Otra, vamos a aprender jugando. esa. ¿Se ve? Es eso. Es decir, si tu hijo tiene Keter, tiene que aprender jugando, no con el látigo. No sirve Keter que le digas, el que no estudia tiene un 1. No es con Keter, no es así la cosa. ¿Se ve? Pero claro, esa parte de la sociedad, al chico tan chiquito, de los 6 años que ya está en primer grado, que ahí ya tiene notas, no es como salita de 5 que ahí no pasa nada, no tienes que aprender nada. ¿Sí? En primer grado ya tenés exámenes y tenés malas notas, ¿sí? Y es muy cruel porque es por la imposición
Ahora hay una cosa muy llamativa. Si yo tengo mucho Keter y sé canalizar con ese Keter, ¿sí? Estás tomando un montón de sabiduría del universo. Estás teniendo cosas que te va a ser fácil después estudiar. Pero el asunto es que cuando sos chiquito tu mamá te canalice esa parte y no que haga causa común con la maestra y no te hagan tener ese baño de Keter diario, digamos. Que podemos tratar de explicar un poquito más. Creo que ya explicamos un poquito hace 2 semanas, pero hay que seguir explicando un poquito más todo esto. ¿Sí? ¿No es importante saber, mamás y papás, todo esto? ¿Sí? Sí. O nietitos, o alertar a los hijos con respecto a los nietitos. ¿Sí? El tema. Vos vas a ver que el chico que tiene mucho Keter, jugando, llega a cosas que no puede creerse. Y te lo digo porque yo he dado clases en muchas disciplinas, no solamente de Cabala y Astrología, también de sistemas y de música, y cuando doy clases, sabiendo el auditorio que tengo, digamos, los alumnos que tengo, y cuando los neptunianos, digamos, los hago jugar o los hago meterse en un entorno que tiene que ver con Keter, no saben la posibilidad de bajar esos conocimientos enseguida. Una sabiduría impresionante. ¿Sí? Ahora, si vos le decís, el que no estudia tiene un 1 para el lunes, ese chico va a sufrir un montón y va a tratar de adecuarse. ¿Y qué es para un keteriano, entre comillas? ¿Qué sería adecuarse para un keteriano? Adecuarse para un keteriano es tener un avión y que la sociedad le diga que tenés que andar por la avenida y por la calle y que podés, con este avión, y así respetando semáforos y bocacalles, es decir, no volando, sino rodando, y como podés dañar a todos los autos que están estacionados, te obligan a cortar las alas del avión. Entonces, ahora estás contento porque ahora pudiste superar el problema que vos tenías, que hacías bolsa a todos los autos, y ahora sí podés respetar totalmente todos los semáforos y las bocacalles. Pero flaco, cortate las alas. Bueno, pero puedo andar. Pero tu vida estaba en otro lado, no acá abajo. Tenías Keter. ¿Se ve? Y lo veías como una cosa muy mala, pero no por culpa tuya, porque la sociedad te convenció que tener esas alas no servía. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, la cosa es que sepas, primero vamos a verlo en vos, ¿sí? Que si vos tenés mucho Keter, no dejes que nadie te corte esas alas espirituales que vos podés tener, ¿sí? Luchá por eso, porque la sociedad va a hacer lo posible. ¿Por qué? No porque la sociedad es masculina. Si es masculina, significa que quiere el tener y el hacer. Y para tener y hacer, encuentra que Keter es demasiado vulnerable y poca cosa para llegar a tener y hacer. Keter busca el ser es femenino, y nuestra sociedad masculina, no femenina. Cada vez es más femenina, gracias a Dios, pero todavía sigue siendo un poco más masculina. Significa que el tener y el hacer es más importante que el ser. Nadie te premia por qué bueno que sos, pero te premian por qué bien hacer las cosas, porque eso te pagan un sueldo. ¿Sí? Si soy un buen hijo, nadie me paga ningún sueldo, ningún subsidio tampoco. ¿Sí? Entonces, la idea es que entiendas que si vos tenés esta energía neptuniana, tené cuidado que la sociedad y vos mismo, si tu parte es inversa, recordemos esto, vos tenías 2 posibilidades, directa o inversa. Inversa es que si vos todo el tiempo estás pensando en que esto es una pavada, que gracias a este Keter hace que me distraiga todo el tiempo, y que yo tengo que estudiar y me la paso viendo pajaritos, y me paso viendo atardeceres, de pronto tengo que estudiar y me pongo a ver el atardecer por mi ventana, y me quedo 1 hora y media paviando con el atardecer, y no hice lo que tenía que hacer, y no estudié lo que tenía que estudiar, y mañana me van a bochar en el examen porque no estudié. ¿Sí? Si vos estás en esa, es que tu parte inversa también es tu enemigo, que también quiere cortar tus alas keterianas. ¿Sí? Entonces tenés que la sociedad te pide
que las cortes, porque no tiene sentido, porque es vulnerable, porque busca el ser y no el tener y el hacer, y porque a lo mejor vos mismo, si sos del lado del inverso, que vamos a ver lo que es, la clase que viene vamos a empezar a ver lo que es lo directo y lo inverso, ¿sí? En ese caso, tené cuidado, sabe que la sociedad, o vos mismo, que en realidad es la misma sociedad, están buscando que cortes esas alas keterianas para transformarte en alguien que va a después decir, pude superar mi desatención que tenía, pude superar mi problema que tenía de no sé qué, de extrema sensibilidad. No, cortaste las alas. Lo que había que haber hecho era canalizar por donde tenía que canalizar esa energía de Keter. ¿Ok? Bueno, ¿no me pareció interesante? ¿Sí? Increíble. Bueno, entonces vamos a continuar el martes que viene. ¿Ok, gente? ¿Sí? El martes. Roberto, no Sí. te Muchas olvides gracias. de darnos lo de Neptuno, Plutón y Urano. Ah, tenés razón. Ok, muy bien. Bueno, Lo podemos tener impreso. Muchas gracias. al contrario. Bueno, gente, Muchísimas nos vemos el gracias. martes, al contrario. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Todos.